Buenos días, jóvenes. Como habíamos visto anteriormente, vimos recursos naturales, vimos la descripción entre un recurso renovable y no renovable, y entonces a continuación lo que vamos a ver son algunos de estos recursos renovables y no renovables que se explota actualmente, o bueno, desde hace muchos años, ¿sí? Pero vamos a ver un poco sobre la condición actual de estos recursos y vamos a ver cuáles son las diferencias entre unos y otros. Bueno. Entonces, vamos a comenzar con los recursos no renovables, que son aquellos recursos, ¿sí?, que se pueden explotar, pero que la tasa de producción, ¿sí?, es mayor a la tasa de explotación de los mismos recursos. Por lo tanto, se pueden estar regenerando continuamente. Entonces vamos a ver un poco sobre ello. Entonces, bueno, básicamente yo les había comentado que los recursos renovables también son clasificados como recursos bióticos y que vamos a estar hablando de plantas, hongos, animales y microorganismos, es decir, aquellos seres que están vivos, ¿sí?, y que están siendo aprovechados de forma directa o indirectamente por el ser humano. Entonces vamos a dividirlos en dos grandes grupos. Uno son los recursos forestales y otros es la fauna silvestre. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a comenzar con los recursos forestales y básicamente vamos a hablar del conjunto de bosques, ¿sí? Los bosques son un recurso natural, específicamente un recurso renovable, y bueno, vamos a empezar a ver qué es un bosque. Se define como un área de extensión considerable con una densidad de árboles grande, ¿ok? Y se encuentra dentro de una categoría, como mencionamos anteriormente, que es recurso renovable, ¿sí? Sin embargo, el uso excesivo o sobreexplotación de este recurso puede superar a la renovación del mismo, es decir, la capacidad de explotación de este recurso puede ser mayor a la de la reproducción de estos árboles, ¿sí?, que como ustedes saben requieren de bastantes años para poder crecer. Entonces, bueno, vamos a comenzar a ver cómo se han explotado los bosques, ¿sí?, a nivel mundial. Bueno, básicamente los bosques son explotados debido a la importancia que tienen en varias áreas. O básicamente también podemos hablar de que es materia prima de muchos objetos, ¿sí?, que conocemos y que son necesarios para la vida cotidiana o para la economía de un país. Vamos a comenzar con uno que es madera, ¿sí?, que es la extracción de madera de los árboles y es empleada para fabricar muebles, viviendas, materia prima para elaborar alcoholes, producción de celulosa, ¿sí? La pared celular de las células vegetales están conformadas por celulosa y esto es importante para la formación de papel, la extracción de resina, ¿sí?, así como la producción de corcho que es necesario para la industria en general. Otro que vamos a ver son la modificación de los climas. Los árboles tienen la capacidad de modificar los climas, ¿sí?, como al incorporar el vapor de agua en la atmósfera, ¿sí?, producto de la transpiración de estos seres vegetales que ya hemos visto durante el ciclo hidrológico, ¿sí?, y entonces va a contribuir al mismo ciclo de forma regional. ¿Sí? Además de eso, mejora la temperatura del ambiente, ya que absorbe la radiación solar, que como ustedes saben, la radiación solar es importante para ellas para el proceso de fotosíntesis. Y entonces aquí en una esquina estamos observando una imagen de un árbol en el ciclo hidrológico, ¿no? Y entonces habíamos visto que la transpiración ayuda, ¿sí?, a continuar con este ciclo que es vital y suma importancia para los seres vivos. Otro es la purificación de la atmósfera, ¿sí?, ya que al desechar oxígeno disponible proveniente de la fotosíntesis, las plantas están liberando constantemente este gas que es vital para la respiración de muchos seres vivos. Además de eso, absorben el CO2, ¿sí?, que es nocivo para los seres vivos, ¿sí?, y que pueden transformarlo en oxígeno. Otro es una función megadiversa, ya que puede albergar considerable diversidad biológica. Como podemos ver de este lado, estamos observando, por ejemplo, que los árboles pueden fungir como refugio, ¿sí?, o sitios para reproducción, como en el caso de las ardillas, ¿sí?, o de protección, ¿sí?, o sitios de caza, como es en el caso de la parte de abajo donde estamos viendo un felino, ¿sale? Entonces, básicamente, los árboles, o en los sitios donde se encuentran los árboles, vamos a encontrar una gran diversidad. Después, función social, ya que provee de muchos productos empleados para subsistir. Esto hace referencia a que, bueno, la producción de muchos de los materiales que se utilizan
en nuestra vida cotidiana, bueno, van a ayudarnos a que el proceso, ¿sí?, de producción y además de ello la economía de países, ¿no?, o de pequeñas regiones. Finalmente vamos a hablar de que son importantes para la protección de los suelos, ya que permiten la infiltración de agua y evita la erosión. Como ya habíamos comentado anteriormente, en los ciclos hidrológicos, gracias a las raíces de las plantas podemos tener la infiltración del agua que va a correr por los mantos acuíferos hacia una desembocadura al mar, ¿no?, que esto también es importante y vital para los seres vivos. Entonces, sin embargo, vamos a tener problemas, ¿sí?, con la sobreexplotación de estos recursos. Aunque decimos que es un recurso renovable, también tenemos que tener cuidado con como habíamos dicho, ¿no?, de mantener un equilibrio entre la producción, ¿sí?, y la explotación del recurso. Entonces, la explotación de los recursos, ¿sí?, puede generar a largo plazo un problema, ¿sí?, en el sentido de que podemos perder grandes extensiones de árboles, ¿sí?, y que van a tardar mucho en regenerarse. Un ejemplo puede ser la tala de árboles. La tala de árboles como un proceso de sobreexplotación puede generar la pérdida completa de zonas naturales, recordando la importancia de estos sobre otros organismos vivos, ¿sí?, e inclusive para el mismo ser humano. Y otra cosa importante es que en consecuencia de la explotación forestal se puede producir desertificación, ¿sí?, que es lo que habíamos comentado acerca de la erosión de los suelos, ¿sí?, la pérdida de la biodiversidad, como es lo que comenté hace rato, y la deforestación en general, pues puede generar cambios abruptos en la temperatura de los sitios donde se encuentran. Ahora vamos con el siguiente, que es fauna silvestre. Y entonces vamos a comenzar hablando de que la variedad biológica, ¿sale?, que tenemos a nivel planeta suele dividirse en 3 niveles: genético, en especie y en los biomas. A nivel genético, bueno, porque todos los organismos tienen ADN dentro de ellos y entonces tenemos un código genético, ¿sí? Y entonces nosotros a través de esos códigos genéticos podemos tener grandes bibliotecas acerca de todos los genes que presentan todos los individuos del mundo, ¿sí? Y que esto es importante. Además de eso, si vamos entonces a nivel de genes, a nivel de ADN, posteriormente a nivel de especie, ¿sí?, y el conjunto de especies en grandes extensiones regionales que ya habíamos visto eran los biomas, ¿sale? Entonces, básicamente la variedad biológica o diversidad biológica que presenta el planeta está dividido en esos 3 niveles dependiendo del grado de complejidad. Ahora, ¿qué es la fauna silvestre de un país? Básicamente es el conjunto de animales, mamíferos, reptiles, aves y anfibios, ¿sí?, así como invertebrados que pueden vivir libremente fuera del control del hombre en ambientes naturales. Entonces, básicamente son aquellos organismos que se encuentran fuera de la perturbación humana. Sin embargo, el ser humano los ha utilizado para explotarlos, ¿sí?, y tener una ganancia tanto productiva como económica como alimentaria. Entonces es lo que vamos a ver a continuación. Básicamente lo que estamos aquí viendo es la riqueza que hay en cuanto a diversidad en el mundo. Básicamente hay países que son megadiversos, ¿sí?, hay 10 países que son considerados megadiversos en el mundo, que básicamente albergan el 70 o 60% de la diversidad mundial. Es decir, en estos países vamos a encontrar la mayor concentración de número de especies. ¿Y esto qué propicia? Esto propicia también la explotación de estos recursos, que es lo que básicamente estamos comentando en esta clase. Entonces, fíjense, por ejemplo, México ocupa el lugar número 5 en biodiversidad del mundo y tenemos otros países como Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Brasil, China, la India, Indonesia y Australia. Y básicamente tienen esta megadiversidad porque se encuentran en la zona, está el cinturón del mundo, que sería el Ecuador, que en esa zona vamos a encontrar estas zonas neotropicales, ¿sí?, que pueden contener la mayor biodiversidad del mundo, y entonces México tiene una pequeña región de esa área, ¿sale? Y entonces, bueno, básicamente los países que se encuentran en esta o cerca de esta región van a presentar una mayor diversidad. Entonces, con esto que yo les estoy comentando, lo que queremos llegar es ver,
¿sí? Que a mayor número de especies es mayor el número de explotación de las mismas. Y entonces, ¿cuál es la importancia de la fauna silvestre en un país? Es decir, cuando hablamos de un país megadiverso o diverso como lo es México, también podemos hablar de un país con riquezas económicas. ¿Por qué? Bueno, básicamente vamos a hablar de estas importancias, pero tanto a nivel natural como a nivel económico, ¿sí? Que es también algo importante porque estamos hablando de la explotación de recursos. Básicamente, primero hablamos que forma parte de un equilibrio ecológico. Como ustedes ya vieron cuando vimos el tema de flujo de materia y energía, hablamos de esta interacción entre los organismos y que son importantes cada uno de ellos en las cadenas tróficas. Después, como auxiliares para el ser humano en sus actividades, muchas de la fauna silvestre que se conoce es utilizada por el ser humano para sus actividades agropecuarias, por ejemplo, ¿sí? Que esto ha sido durante muchísimos años, pero que son importantes para ello. Después, importancia socioeconómica, porque hablamos de, bueno, la explotación de estos recursos y cómo podemos activar la economía de una zona, ¿sí? Como atracción turística, estamos hablando económicamente, como actividad deportiva, también hay algunos animales que son utilizados para deportes, ¿sí? Y que esto hace que se active una parte de la economía. Como valor científico y valor comercial. Cuando hablamos de valor comercial estamos hablando de la venta de especies de fauna silvestre, que bueno, hablando de esto tendríamos que hablar bajo un marco legal, ¿no? ¿Qué podemos vender, qué no podemos vender y cómo es la reproducción de los mismos para poder explotar? Y yo me detengo en valor científico porque bueno, muchas de las enfermedades que conocemos que pueden afectar al ser humano han sido probadas primero en animales, ¿sí? Y esto permite que nosotros podamos corroborar si esta cura para algunas de las enfermedades es exitosa mediante los animales. Entonces, quiero que nos demos cuenta de esta importancia que tiene la fauna silvestre, de esta explotación de recursos, no solo esta, sino también cuando hablamos de los recursos forestales, ¿sí? Y del valor económico que tiene en la sociedad, que debe ser respetado, ¿sí? Que debe de haber ciertas normativas que puedan protegerlos también para evitar una sobreexplotación, porque como lo decíamos anteriormente, estamos hablando de recursos renovables, pero si la explotación es mayor a la producción de los mismos, pues entonces podríamos agotar estos recursos. Y entonces vamos a seguir ahora con recursos no renovables. Entonces vamos a la segunda parte a continuación del video.